Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial de la serie Trabajando con Seblot. En esta ocasión vamos a trabajar para resolver la cuestión que nos plantea un miembro de nuestra comunidad en el foro, que quiere construir un directorio de oficinas y contactos similar a un ejemplo que nos envía. En concreto se refiere al directorio de personal docente o administrativo de la Universidad del Quindío. Y lo que quiere es saber cómo puede construir esto mismo, pero con Seblot. Como vemos, este directorio consta de un listado de los departamentos y si hacemos clic sobre un departamento nos mostrará los contactos. Para ayudar a comprender cómo se hace esto y por no tener que inventar un ejemplo diferente, he construido una aplicación sencilla que hace este mismo trabajo y lo que haremos será repasar cómo funciona para ganar tiempo, en lugar de construir la aplicación de cero. Y así es como queda en su versión simple. Tenemos nuestra lista de oficinas. Si hacemos clic sobre una, nos saldrá el listado de contactos, con los mismos datos y las mismas personas. En tutoriales anteriores hemos construido aplicaciones como la galería de imágenes o el formulario de contacto, pero en estos casos hemos utilizado únicamente un único tipo de contenido. Un tipo de contenido que significa que hemos utilizado un único tipo de formulario con una única tabla, aunque esto no es completamente verdad porque al haber creado los contenidos con el esqueleto de artículo, realmente existe un enlace entre la tabla de artículo y la tabla que creamos de nuestro contenido. Pero esto vamos a olvidarlo. A efectos prácticos nosotros hemos creado una nueva tabla que ha sido la tabla de la galería de imágenes o una tabla que ha sido la del formulario. En cambio ahora necesitamos trabajar con dos tablas. Una tabla que contenga los datos de oficinas y otra tabla que contenga los datos de los contactos. Pero para que esas tablas nos sirvan para algo necesitan estar relacionadas. ¿Y qué hay que hacer para relacionar dos tablas? Pues hay que utilizar un campo clave con valor único en ambas. En este ejercicio vamos a utilizar una tabla de oficinas y otra tabla de contactos en lugar de clientes y pedidos. Y vamos a utilizar una clave con valor único de la tabla de oficinas para grabarla en cada registro de la tabla de contactos para identificar al contacto con su oficina. Esto es lo que se conoce como una relación uno a muchos, donde muchos contactos pueden pertenecer a la misma oficina y se relacionan mediante ese campo clave, que como vemos aquí es el identificador de cliente que se repite en cada uno de los registros. Por eso ahora ya tenemos claro que vamos a utilizar dos contenidos, un contenido de oficina y un contenido de contactos, en una única aplicación, que será la aplicación del directorio de la universidad. También que vamos a utilizar un campo clave con valor único que va a ser el identificador de oficina, que va a relacionar con el contenido de contactos que debe de incluir el identificador de oficina al que pertenece el contacto. Para ello lo primero que haremos será crear dos categorías, una categoría de oficinas y una categoría de contactos. En este caso los he creado como categorías hija de una categoría padre llamada directorio universidad. No es necesario, pero esto hace más sencillo comprender posteriormente a un administrador que estas dos categorías corresponden a la aplicación directorio de la universidad. A continuación debemos ir a carpetas de Seblot. En las carpetas en apps crearemos una carpeta directorio universidad. Aquí le decimos que directorio universidad debe de crearse en la carpeta apps, que debe ser aproot. Opcionalmente podemos poner si queremos como destacado, ¿no? Para poder utilizarlo como un esqueleto no es necesario. Permitimos todo tipo de elementos, le damos un color, le asignamos unos caracteres y un color a la letra para que se vea de esta forma, en morado con la letra blanca y con las iniciales TU. Dentro de esta carpeta universidad crearemos todos los elementos de nuestra aplicación, que serán los dos formularios, el formulario de oficinas y el formulario de contactos, y todos los elementos de lista y búsquedas que necesitemos para la aplicación.
Esto nos permitirá no solamente tener los elementos ordenados para aclararnos nosotros mismos sobre las aplicaciones que implementemos desde Seblot sobre nuestro sitio, sino que también permitirá que sea un único elemento que pueda ser descargado para ser exportado a otro servidor. A continuación debemos de crear los formularios. En formularios y tipos de contenido de Seblot, filtramos por director de universidad y vemos que vamos a utilizar dos formularios, el formulario de contactos y el formulario de oficinas. Ambos formularios han sido creados con el esqueleto de artículo, lo que significa que dispone del conjunto de campos mínimo de artículo y que vamos a utilizar posteriormente. De hecho, el formulario de administración del formulario de oficinas es el que nos crea el esqueleto de artículo. Pero ya que estamos trabajando con Seblot, vamos a pensar que queremos que la administración se haga desde el frontal. Así que vamos a trabajar con el formulario de sitio web. Este formulario contiene los mismos elementos base que el formulario de administración, pero he añadido 4 elementos más. En primer lugar, he añadido un elemento para disponer de botones que permitan salvar o cancelar el formulario cuando se está trabajando desde el frontal. Y también 3 elementos de pestañas o fichas para organizar esto en el formulario tal y como vamos a ver a continuación. Vamos a ver nuestro formulario. Tenemos el grupo de botones y la estructura de pestañas general y más información. En general tenemos el campo oficina y en más información tenemos el alias, la categoría, el estado y el acceso para que nosotros podamos modificarlo si queremos por razones de administración. Para poder probar el formulario de oficinas debemos de crear un elemento de menú de tipo de elemento Seblot formulario con el tipo de contenido oficina. Comprobamos que exactamente es lo que hemos configurado, el grupo de botones, después las pestañas de general y más información, lo último es la finalización de pestañas o de fichas, y los campos que queremos en cada uno. En general, la oficina, en más información, el alias, la categoría, el estado y el acceso. Para que todo funcione correctamente, pues es recomendable que el campo identificador de categoría de artículo esté en solo lectura y que tenga un valor en vivo que fuerce a la categoría, en este caso, de oficinas. El formulario de introducción no lo vamos a utilizar puesto que vamos a usar en su lugar una lista Seblot. No obstante, yo he puesto aquí el elemento de oficina. Y con esto ya podemos crear nuestros primeros registros en el formulario donde realmente lo único que necesitamos es el nombre de oficina. Y he introducido estos artículos que podemos ver con la categoría de oficinas. Ahora vamos a crear la lista de oficinas, donde lo único que necesitamos es que nos muestre el nombre. Cuando creamos la lista, debemos hacerlo en la carpeta app directorio de la universidad o donde sea la raíz de nuestra aplicación. Ya seleccionar la categoría oficinas nos incluirá este campo oculto CCK con el tipo de contenido. Este campo nunca debe de ser eliminado ni quitado de aquí. Naturalmente debemos darle un nombre a la lista. Vamos a plantilla y seleccionamos la plantilla de tabla. Y en la ordenación lo que tengo es por el título del artículo, que es realmente el nombre de la oficina, en dirección ascendente. Con esto ya tendríamos nuestra lista, pero nosotros queremos además que tenga un enlace para que se pueda abrir el artículo. Para ello debemos ir a lista y en tipografía, en enlace, debemos de ponerle ver. ¿El qué? Pues el contenido. El contenido actual, es correcto.
Ya solo nos falta crear el elemento de menú con tipo de elemento de menú seblot lista, la lista de oficinas y buscar en primera carga. Con eso ya tendremos este ítem de menú, lista de oficinas, y ya tenemos la primera parte. Ahora deberíamos de venir a contenido en oficinas y configurar que queremos que salga cuando el enlace sea pulsado. Por el momento, si lo estás haciendo poco a poco y a la vez que yo lo hago en este vídeo, deberías incluir únicamente el elemento título del artículo, que es el nombre de la oficina, para que nos saliese únicamente pues el nombre de la oficina. O sea, nos saldría área audiovisual, pero no nos saldría esto de aquí arriba, estas pestañas, ni tampoco nos saldría el contacto. Tendríamos solamente área audiovisual. Y ahora podríamos ya editar desde el frontal estos artículos, que son las oficinas. Aquí podemos editar el artículo. Antes de explicar cómo hemos hecho estas pestañas y cómo hemos incluido aquí el listado de los contactos, vamos a crear primero la parte de los contactos que todavía no hemos hecho. Empezaremos creando un formulario de contactos. Este formulario lo crearemos a partir del esqueleto de artículo. Aquí tenemos los campos del esqueleto artículo y aquí empiezan los campos que hemos añadido: dirección, teléfono, correo electrónico, cargo, información adicional y fotografía. En este formulario he ordenado un grupo de botones en la parte superior, luego le he añadido dos divs con un div final que me permiten poder organizar con CSS o con estilos posteriormente, como quiero que me aparezca esto. Y en la primera parte he puesto los campos que son más importantes, los que quiero que se rellenen: nombre, dirección, teléfono, correo, cargo, información adicional y fotografía. Y en la segunda parte los campos que pueden interesar más desde la parte de vista de administración, como por ejemplo el alias, por si ha habido algún problema o algo y se quiere renombrar, y para que se pueda forzar la categoría y decir que la categoría es de contactos, el estado del artículo y el nivel de acceso. Y también, por último, un campo especial que le he llamado oficina, que es el campo que vamos a utilizar para guardar el identificador de la oficina para este contacto. Este es el campo que vamos a utilizar para hacer este enlace, para guardar el identificador de la oficina en el registro de contacto. Vamos a valor en directo y aquí hemos configurado que queremos forzar el ID de categoría a la categoría de contacto. Y ahora vamos a ver cómo podemos obtener el identificador de oficina. Vamos al artículo de la oficina, área audiovisual, y en crear contacto tenemos el formulario. Debemos tener en cuenta dos cosas. Por un lado tenemos un contenido en visualización, que es el que pone el nombre de la oficina, y por otro lado tenemos un formulario en creación. ¿Cómo puede este formulario saber que pertenece a esta oficina? Si vamos a artículos, podemos ver que el identificador del artículo de área audiovisual es el 104. Si nos fijamos cómo Joomla construye las URLs, podemos observar que lo que hace es utilizar variables. Hay una variable que es la variable ID, que corresponde con el identificador del artículo 104, que es el que nosotros estamos buscando. Y por eso, en el valor en vivo que tenemos para el campo de oficina, lo que hemos puesto es una variable en la que hemos configurado que queremos utilizar la variable ID, que es la variable ID que vemos en el artículo, esta,
y que queremos que sea de tipo entero. ¿Por qué queremos que sea de tipo entero? Porque si no nos va a devolver 104 2 puntos área-audiovisual. Bueno, nosotros queremos quedarnos solamente con lo que es el número 104. Por eso aquí le decimos que queremos de tipo entero, porque esta variable nos va a devolver exactamente esta parte de la cadena de la URL. Si vamos al formulario de creación de contacto, veremos que la ID de oficina que nos está poniendo es 104, que lo obtiene de la variable que hemos configurado como valor en vivo. Esta. Y es por esta técnica por lo que necesitamos que obligatoriamente el formulario de creación de contactos esté en la visualización de contenido de la oficina. Lo que quiere decir que si creamos un elemento de menú que abra directamente el formulario de creación de contactos sin estar en el formulario de visualización de oficina, no podrá ponernos el valor en vivo que corresponde con el identificador de oficina. Por si no me he explicado lo suficientemente bien, lo repetiré una vez más. El formulario de creación de contactos tiene que estar aquí, no puede estar en ningún otro elemento de menú porque necesitamos esta variable. Necesitamos este valor, el identificador de la oficina, que lo obtenemos de aquí. En cualquier caso, esto sucede solamente cuando se está administrando la aplicación, puesto que los usuarios invitados ni siquiera ven estas pestañas, solamente ven el nombre de la oficina y el listado de los contactos. Se debe crear también una vista de contenido para que los administradores puedan editar. El modelo que hemos utilizado, el de la universidad, no tiene ningún enlace en este listado de contactos. En cambio, nosotros aquí tenemos un enlace que nos trae al contenido de los contactos para que los administradores puedan editar. Si queremos que los usuarios invitados no tengan ningún enlace a los contactos y que no puedan por tanto ir al contenido, podemos hacerlo de una manera simple. Podemos incluir un campo aquí que sea, por ejemplo, un campo que diga editar, que sea el que contenga el enlace al contenido y que tenga un nivel de acceso para administradores o para superusuarios. Y que el nombre no tenga este enlace, puesto que este enlace no lo tiene por defecto, nosotros se lo hemos agregado. ¿Y dónde se lo hemos agregado? ¿Dónde lo hemos configurado? Pues lo hemos hecho en la lista, que es lo que vamos a ver ahora. Este es el elemento que nos falta, la lista de contactos. Cuando creamos la lista y al decirle que queremos utilizarla para contactos, nos la pone en la carpeta app del directorio de la universidad. También sabemos que nos añade este campo CCK, que es oculto y que no podemos tocar. En la ordenación no hemos puesto nada, por tanto hará por orden alfabético por el primer campo. En la vista de lista hemos utilizado como plantilla también la de tabla. Solo que en este caso no vamos a mostrar solamente un campo, vamos a utilizar múltiples campos, que son los que nosotros vemos aquí. Y que son mostrados en columnas. Algunos están agrupados en una columna. Por eso tenemos en la primera columna A la fotografía. En la columna B tenemos el nombre, la dirección, el teléfono y el correo, tal como se puede ver aquí. En la tercera columna tenemos el cargo y en la cuarta columna tenemos la información adicional. Esta es la disposición. Aunque aún no hemos visto todavía cómo se incluye aquí una lista o cómo se incluye aquí un formulario, lo que seguro que sí tenemos claro es que si esto es una lista de esta oficina, necesitamos filtrarla por esta oficina, para que salgan solamente los contactos de esta oficina y no todos los contactos. Y aquí está el truco. Estamos en una página que tiene un identificador 104 y tenemos una serie de contactos que también tienen el identificador de oficina en 104.
Y eso lo hacemos incluyendo en la vista del formulario de búsqueda el campo de oficina, al que le asignamos como valor una variable. ¿Y qué variable? La variable ID. Este ID. Por tanto, esta búsqueda es el resultado de todos los artículos, en este caso de contactos, que teniendo la categoría de contactos tengan el identificador de oficina que corresponda con la página en la que se muestre. En este caso que estamos con el área audiovisual es la 104, pero si fuera cualquier otra oficina tendría un identificador distinto, el 105 o el 106, y debería demostrar entonces todos los contactos cuyo identificador de oficina sea el 105 o el 106. En este momento entendemos que está muy claro que para que funcione el listado de contactos o para que funcione también el formulario de crear contacto, deben de estar dentro de la visualización de contenido de la oficina, que es exactamente lo que nosotros estamos viendo aquí. Un documento de un artículo que no solamente contiene el campo de su contenido, que es el nombre de la oficina, sino también la lista y el formulario. Vamos a ver ahora cómo se hace esto. En el hilo de la consulta, que es motivo de la realización de este vídeo, yo me refiero a un elemento al que denomino posición. Es un error, un pequeño desliz. En realidad quería referirme al elemento denominado módulo Joomla. Lo que nos falta configurar en la vista de contenido para que se muestren la lista y el formulario de contacto son estos campos o elementos módulo Joomla. Por un lado tenemos la lista de contacto y por otro lado tenemos el nuevo contacto, que se refieren respectivamente a la lista y búsqueda de contactos y al formulario de creación de nuevo contacto. Vamos a ver qué hace un campo o elemento módulo Joomla. En este caso lo que hace es crear una posición a la que nosotros hemos denominado de forma arbitraria DU-contactos. Esta es una posición que se incrusta en el lugar exacto que ocupa el módulo Joomla que nosotros configuramos dentro de la vista de contenido. Vamos a verlo un poco mejor. En esta página tenemos diversas posiciones. En primer lugar, pues tenemos la cabecera. Después tenemos la barra de navegación y a continuación tenemos la posición main, que es donde se muestran los contenidos de los artículos. Dentro de la posición main tenemos una plantilla que estamos utilizando con Seblot, que es Seb1. Aquí tenemos dos campos. Tenemos un campo que es el campo oficina, que nos da el nombre, y un campo módulo Joomla, que es la lista de los contactos, que se muestran porque aquí se introduce una posición, que en este caso denominamos DU-contactos, para la lista de contactos. Para que nos salga la lista, lo que nos falta es publicar un módulo con la lista de contactos en esa posición. Y este es el módulo que hemos creado. Es un módulo de tipo lista de Seblot que muestra la lista de contactos en DU, que es nuestra lista de contactos en listas y búsquedas del directorio de la universidad, y la hemos puesto en la posición DU-contactos. También tenemos el módulo Joomla de nuevo contacto con la posición DU-nuevo contacto. Con el formulario de contactos en DU, que es del tipo Seblot formulario, con el tipo formulario de contacto en la posición DU-nuevo contacto.
Y es por eso que en este contenido se muestra aquí la lista de contactos en su posición y aquí el formulario de creación de contactos en su posición. Estas pestañas que aparecen aquí arriba solamente aparecen a aquellos usuarios que tengan permisos para poder administrar el contenido. A los usuarios invitados no les aparece y solamente les aparece el nombre y el listado de contactos. Esto es porque estos elementos están configurados con un nivel de acceso, en este caso en particular de superusuario. Por comodidad para los administradores, en este caso superusuarios, he creado estas pestañas para que el formulario de contacto no se muestre directamente aquí en alguna posición, arriba o debajo, lo cual pues no quedaría bien y confundiría un poco. Así que lo he separado en pestañas. Una pestaña principal, que es la pestaña que se muestra por defecto con el listado, que es lo normal que se puede querer ver, y una pestaña aparte en la que pongo crear contacto y muestro el formulario de contacto para que resulte mucho más cómodo de manejar. Aquí están las pestañas, el tab de inicio con su etiqueta listado, que es esta. Luego la siguiente de más detalles, que es una ficha con comportamiento de panel, que pone crear contacto, que es esta, y que contiene el módulo Joomla con el formulario de contacto, y una ficha o una pestaña final con un comportamiento final. Y bueno, no he comentado que esta tiene el comportamiento inicio o inicial, comienzo. Bueno, cosas de la traducción. Vamos a la configuración de acceso y restricción y aquí podemos ver que los tabs, al igual que el módulo Joomla que nos muestra el formulario de creación de contacto, está configurado con un nivel de acceso de superusuarios y solamente el nombre de la oficina y la lista de contactos tienen acceso público. Es por eso que a los invitados solamente se les muestra el título y la lista de contactos. Vamos a comprobarlo. Y efectivamente así es. Solamente se nos muestra el título y la lista de contactos. No vemos las pestañas ni el formulario de contacto. Si no queremos que nos aparezca el enlace sobre el nombre para los invitados, lo podemos solucionar, por ejemplo, creando un elemento que sea un campo de texto libre que diga ir a la ficha, cuyo nivel de acceso sea para superusuarios, que debemos de incluir a continuación en la columna de contacto y quitar el enlace ver el contenido del nombre. De esta manera el usuario no vería aquí ningún enlace, pero al conectarse un superusuario vería aquí el elemento de texto libre con el enlace ir al contenido, que le permitiría poder editar este contenido. No nos aparece ahora porque estamos como invitados, sino nos aparecería aquí el icono con la opción para editar. Por último nos quedaría crear las búsquedas para añadir en nuestro contenido. En este caso estamos hablando del listado de oficinas. Para hacerlo debemos de crear una lista y búsqueda que nos permita filtrar en el listado de oficinas lo que nosotros queramos, y otro para el de contactos que nos permita ingresar lo que nosotros queramos. Y para que se visualice podemos hacerlo de dos formas. Bien incrustándolo a través de un elemento módulo Joomla con la lista de la búsqueda que nosotros queremos incluir, que no debe de ejecutar la primera búsqueda, no debe de ejecutar la carga para que solamente muestre los campos de los criterios de filtrado, o utilizando posiciones de nuestra plantilla por encima de la posición principal donde se muestra nuestro contenido. He intentado que este vídeo fuera corto, pero evidentemente no lo he conseguido. Por tanto, ya no vamos a entrar en cómo se hacen las listas y búsquedas porque creo que se han tratado suficientemente en vídeos anteriores, como por ejemplo el de la galería de imágenes.
Espero que la duración del vídeo haya servido para explicar con la suficiente claridad una técnica de cómo podemos establecer relación entre dos contenidos diferentes. Esta aplicación podría construirse de otras formas si utilizáramos extensiones de pago, como por ejemplo las que nos permiten crear queries o consultas de SQL, pero nosotros hemos querido utilizar únicamente las extensiones gratuitas, y esta técnica sirve utilizando nada más que el conjunto que nosotros nos podemos bajar sin tener que pagar nada. Espero que te haya gustado y que te sea útil. Muchas gracias por haber visto el vídeo completo.